No sé ustedes, yo estoy disfrutando mucho la charla con Lincoln, entre otras cosas, bueno, primero que nada porque nos obligás a pensar y eso siempre está bueno, ¿no? Y sobre todo porque demostrás eso que uno sabe de haberlo leído en los libros, y de repente por sentido común la historia es una continuidad. Hay momentos de ruptura, pero hay cosas que nos comunican con el pasado de hace 200 años o mucho más atrás. Tú decías que caudillos hay desde que el ser humano está sobre la Tierra, Exacto. así que en alguna medida podemos seguir rastreando para atrás. Y de repente terminamos hablando, a raíz del proceso histórico entre la banda oriental, la provincia que se separó, la nación uruguaya, con el tema de Botnia y con lo que le pasó hace bueno, unas horas prácticamente al expresidente Tabaré Vázquez. Yo te buscaba la lengua sabiendo la respuesta de antemano, si me dijiste sí, Tabaré Vázquez es un caudillo de los más grandes que ha habido en la historia del Uruguay. De lo más importante que ha habido en la historia. Es decir, es un hombre que por el peso de su sola personalidad, evidentemente con factores concomitantes, pero básicamente el peso de su personalidad, cambia 170 y pico de años de un sistema político. Es decir, yo recuerdo que en las elecciones después de las elecciones del 62, donde la izquierda toda junta no llega otra vez al 10% de los votos, el sociólogo Aldo Solari escribió un famoso artículo, Requiem para la izquierda, donde decía que la izquierda nunca iba a llegar al poder en el Uruguay, porque los partidos tradicionales habían creado algo, un sistema que iba mucho más allá de la adhesión política, era una forma de conseguir trabajo, era una forma de que el ciudadano se sintiera protegido y contra eso no había que darle. Bueno, Tabaré Vázquez solo rompió eso. Sí, eso no es un caudillo. ¿Por qué decís solo? Porque podríamos decir que eso es la culminación de un proceso que comenzó incluso antes de la creación del Frente Amplio. Claro. Y esto nos lleva de vuelta al tema de los caudillos. ¿Era Artigas o bien otra persona en esa época y en ese lugar hubiera ejercido un rol similar? Mira, eso es un problema de filosofía histórica, ¿no? Carlyle, ¿no? Con su teoría de que los héroes hacen la historia, te hubiera dicho, tenía que ser Artigas o no hubiera sido nadie, ¿no? Un estructuralista, un marxista, te diría, el proceso se iba a dar igual y si a Artigas le hubiera caído una piedra en la cabeza y se hubiera muerto, hubiera habido otro que hubiera jugado ese papel, ¿no? Eso, digo, yo no soy capaz de contestarlo. ¿Qué dice? ¿Lincoln Ahora, Maistegui? ¿cómo? ¿Lincoln Maistegui qué dice? Con respecto a esa disyuntiva. Digo, mira, me siento... creo que los dos extremos son equivocados, ¿no? Yo creo en la influencia del individuo. Eso ha sido, creo que, si algo aporté a la revisión de la historia de este país es eso, ¿no? Es decir, las teorías estructuralistas, que son importantísimas, habían prácticamente eliminado al protagonista, al personaje como tal, cuando la historia no es otra cosa que la entelequia que nosotros nos creamos en base a la interacción de las personas, ¿no? Pero tampoco voy al extremo de Carlyle, ¿no? Creo que los personajes no salen de la nada, ¿no? Y expresan determinados puntos de vista, ideales, intereses, Ahora, etcétera, tú etcétera, ¿no? escribiste este último diferendo de Tabaré Vázquez, o este reconocimiento, algunos dicen que extemporáneo, con relación a una época que fue el 2006 concretamente, y a comentarios, rumores o informaciones que se cruzaron en esa época de manera más o menos reservada, de que podía derivarse en un enfrentamiento militar. Esto obviamente los televidentes lo tienen presente porque está en todos los medios de comunicación en estos días. Pero tú lo inscribís dentro de lo que ha sido un relacionamiento que viene de antes con la Argentina. Con la Argentina, no es la un Argentina episodio siempre aislado. ha tenido, cuando digo siempre no quiere decir que haya sido una cuestión que no haya tenido altibajos, pero teniendo en cuenta que los argentinos consideran que nosotros deberíamos pertenecer a su territorio, que somos una provincia cercenada artificialmente, han tenido una actitud agresiva hacia el Uruguay. La tuvieron desde el siglo XIX. Fíjate que la Guerra Grande, ¿no? Es prácticamente una guerra argentina. Oribe aliado a Rosas y Lavalle aliado, lógico, porque aliado a Rivera. La ¿no? recientemente creada República Oriental del Pero no Uruguay. tan reciente, fíjate que estamos hablando del año 51. Bueno, pero que había pasado, el 28 había pasado 20 años. 20 y pico de años, ¿viste? No, era bastante. Todavía estaban vivos muchos de los protagonistas sin duda, del proceso ¿no? independentista. Pero bueno, en concreto, fíjate tú que en el siglo XIX hubo varias veces que los argentinos intervinieron, a veces prepotentemente, en la política nacional. El apoyo que Bartolomé Mitre le da a Venancio Flores en la rebelión contra Berro. Pero vamos al siglo XX, donde ya hay una institucionalidad, donde ya hay toda esa cosa retórica de los hermanos, del Plata, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recordaba que
4 veces los argentinos amenazaron, y algo más, de intervenir en el Uruguay. En 1907, en tiempo del presidente Williman, cuando el canciller Estanislao Ceballos tiene la teoría de la costa seca, que dice que la Convención Preliminar de Paz no contemplaba ningún control de la República Oriental sobre el Río de la Plata, ¿no? Por lo tanto, la soberanía argentina llega hasta las más bajas mareas, dice, ¿no? Ordena atacar... Hasta el baño de mar. Exacto, lo único derecho que tenemos es bañarnos en la playa. Ordena el ataque de un barco frente a Colonia, pero frente a Colonia porque dice que son aguas jurisdiccionales argentinas. El gobernador Williman maniobra muy bien, manda una delegación a Brasil, el barón de Río Branco, un hombre, el canciller brasileño, de mucha visión, modifica los tratados de 1851, devuelve al Uruguay navegabilidad en la laguna Merina y en el río Yaguarón, ¿no? Que es una forma de decirle a los brasileños, mirá que a los argentinos nosotros también jugamos, ¿no? Y eso determina, bueno, que se termine el tema, se destituye a Ceballos y el presidente electo argentino Sáenz Peña viene a Montevideo, firma el protocolo Ramírez-Sáenz Peña con José Pedro Ramírez y más o menos se arregla la situación, gracias a lo cual tenemos una calle Río Branco y una avenida Brasil, ¿no? La segunda vez fue, y debo estar olvidando de alguna, ¿no? Fue en 1943 cuando el presidente Amézaga estaba trabajando para construir una base militar norteamericana de utilización norteamericana en Laguna del Sauce. Y el presidente argentino, Edelmiro Farrell, el dictador, amenazó con bombardearla. Si ustedes ponen la base, nosotros la bombardeamos. Eso es lo que se dio hace rato. La tercera fue en 1948. Cuando el canciller argentino de la época, Bramuglia, un peronista, él le dijo a Luis Valleverres con el mayor descaro, si nosotros tenemos un problema con Brasil, ¿no? Vamos a ocupar el Uruguay, en defensa de nuestros intereses vitales. No quisiéramos hacerlo, pero si lo tenemos que hacer, de apostadero, digamos. Lo vamos a hacer. Exacto. Exacto, Claro. ¿no? Luisito lo echó, pero fue una cosa. Y la última fue en 1969, cuando el dictador Onganía ordenó la ocupación de Timoteo Domínguez por la fuerza, desplazando violentamente a los navíos uruguayos que estaban ahí. Es decir, que de ninguna manera el entonces presidente Tabaré Vázquez podía ignorar la posibilidad de una intervención armada. No para quedarse con el país, sino para de repente destruir Bosnia, ¿viste? En fin, eso no se podía descartar. Más cuando había un hombre notoriamente agresivo en la presidencia argentina como era Néstor Kirchner, y un canciller indigno de ese nombre como era el señor Bielsa. Sí, ayer ¿no? Hablé con Patiño Mayer, el que era embajador argentino en ese momento. Dice que si alguien le hubiera sugerido solamente la idea al entonces presidente Kirchner, lo hubiera echado a patadas, que eso nunca se manejó y que no es cierto que haya habido desplazamiento de tropas sin unas maniobras de entrenamiento, porque los campos de entrenamiento están allí justamente. Ponele que no se haya manejado, que me cuesta creerlo. De todos modos, Vázquez como presidente de la República tenía la obligación de prever esa hipótesis. Había antecedentes suficientes como para que se viera que no era ningún mamarracho ni ningún disparate. Hizo, por lo tanto, exactamente lo que debió hacer. Eso está bien, prever la hipótesis es lo que tiene que hacer un presidente con su Estado Mayor. El asunto es decirlo. Mira, 4 años después, sobre eso después. no me corresponde opinar, ¿no? O sea, yo era el moderador de aquella charla, vi el clima en que se desarrolló, un clima descontracturado, un clima de familiaridad con los chiquilines, ¿no? Donde el político perdió un poco, tal vez, ese sentido de la cautela que tiene que tener respecto a lo que dice. Pero no me corresponde a mí opinar si fue oportuno o no oportuno. Lo que sí te digo es que en este punto, el doctor Vázquez, de este adversario político que soy yo, tiene el más absoluto y total respaldo. Y me interesa señalarlo y subrayarlo con todo énfasis. Fue muy criticado por la oposición, no obstante, por esta. Porque ahí aparece otro actor, que es el actor global, que en el año 25, 28 y 30 era Gran Bretaña, como fue Francia también en los años de la Guerra de Independencia, y que ahora es Estados Unidos, como fue Inglaterra hasta la Segunda Guerra Mundial y que hoy es Estados Unidos, ¿no? ¿Y que estamos descubriendo que Estados Unidos es un imperio? No, te digo, lo que estamos descubriendo es que un presidente de izquierda, ante una eventual, en fin, ante una hipótesis, marchó directamente a pedir respaldo a Estados Unidos. Pero hizo perfecto. ¿A qué se lo va a pedir? Brasil se había lavado las manos, que era que de alguna manera, como lo dijo Fernando Henrique hace menos de 15 días en el Uruguay,
debió haber jugado en el asunto y debió haber apoyado a Uruguay. Brasil se lavó las manos. Entonces, Dicho sea de paso, traicionando... como dicen los de CX-36, claro, por favor. Dicho sea de paso, del lado de Brasil traicionando una política secular, ¿no? Claro, yo no diría traicionando, simplemente... Bueno, traicionando, digamos, Lula no siendo fiel. Valoró, Itamaraty, ¿no? Valoró que era más importante la relación con Argentina que lo que le podía pasar a Uruguay, tal vez pensando sin duda que no iba a pasar a mayores la cosa, pero lo concreto es que no obtuvo ese respaldo. Entonces lo fue a buscar a Estados Unidos, que es la superpotencia de la época, porque es lo que corresponde hacer, es lo que hizo don Pepe Valle de Ordóñez, bien o mal, cuando manda a llamar barcos norteamericanos. Tenemos la OEA, tenemos la UNASUR, tenemos las Naciones Unidas, no sé, tenemos el Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca. Hay una institucionalidad que no fue puesta en alerta y a la cual no se le pidió respaldo por parte de Uruguay. ¿Y cómo le vas a pedir respaldo a una cosa que no pasó? ¿Cómo vas a ir a la OEA a decir, mire que yo tengo miedo que Argentina me invada? Eso es una cosa que se tiene que arreglar en el plano individual de la buena relación entre los mandatarios, ¿no? Entonces el presidente Bush, que había demostrado una buena actitud hacia Uruguay contra la crisis del 2002, cosa que el doctor Vázquez también reconoció el otro día en la charla, tenía suficiente conocimiento del tema y vinculación como para que el presidente Vázquez le dijera una declaración que diga que Uruguay es un país amigo de Estados Unidos, nos vendría bien en este momento. Y fue todo lo que se hizo. Fue todo lo que se hizo. Como no había sucedido ningún acto agresivo tangible, era muy difícil que las instituciones de la OEA, etcétera, etcétera, tomaran cartas en el asunto. Por lo tanto, yo creo que el doctor Vázquez hizo exactamente lo que tenía que hacer. A algunos se le ocurrió que al lado de Río Branco, la convención ponerle George Bush, entonces, para estar más o menos a la... Digo, no pasó nada. En tiempos de William sí pasó. Nadie habla a favor de George Bush porque no está bien visto, porque no se lo merece, quizás. Pero en el caso de Uruguay... Pero se porta muy bien. La verdad que es decir, Uruguay yo puedo criticar a Bush y lo critico duramente en su intervención en Irak, particularmente. En Irak, ¿viste? En fin, en todo lo que fue la política de él. Con Uruguay se portó muy bien. Y uno tiene que ser bien nacido y agradecido. Y Vázquez lo fue. Yo creo que eso es una cosa que habla muy bien de él. Fue lo peor que puede haber, ¿no? Es el dogmatismo. Es el decir, como yo soy de izquierda, no puedo ir a hablar con los que no son de izquierda. Vamos a dejarnos de bromar. Yo te ponía el ejemplo de don Pepe Valle de Ordóñez, porque también fue un hombre de izquierda en su momento. Pero claro que fue un hombre de izquierda. Fue tal vez el gobernante más izquierdista que tuvimos, mucho más que los que tenemos ahora, dado la reforma profunda de sentido social que hizo en el país, que se puede criticar, no, yo soy blanco, ¿viste? Pero le critico muchas cosas, pero no cabe duda que tuvo una importancia fundamental. ¿Qué hizo cuando el presidente argentino, Julio Argentino Roca, ¿no? apoyaba descaradamente a los blancos en la revolución de 1904? Y fue a hablar con Teddy Roosevelt, ¿no? Y pedirle que mandara barcos de guerra, no para intervenir, sino para decir, mira que yo también juego, mira yo también tengo mis respaldos internacionales. Los barcos, como tú sabes, llegaron cuando ya Aparicio estaba muerto y cuando la revolución había terminado, ¿no? Entonces, digo, lo que hace Vázquez no es algo que salga de la tradición histórica de este país. Sabes que todo esto esto último que está diciendo me da pie para dejar para el próximo bloque, que lamentablemente es el último. Ver cómo ese país pequeño, despoblado, pobre, que fue el Uruguay, terminó convertido en una nación, articulando y balanceando y buscando respaldos afuera, en un contexto de gigantes, y sobre todo qué vamos a hacer en las décadas y en los siglos que vienen, ¿no? Bien. Si vamos a tener que seguir jugando haciendo ese delicado macramé. Venimos enseguida y seguimos dialogando con Lincoln Maite. Más importante la historia. Es decir, es un hombre que por el peso de su sola personalidad, evidentemente con factores concomitantes, pero básicamente el peso de su personalidad, cambia 170 y pico de años de un sistema político. Es decir, yo recuerdo que en las elecciones después de las elecciones del 62, donde la izquierda toda junta no llega otra vez al 10% de los votos, el sociólogo Aldo Solari escribió un famoso artículo, Requiem para la izquierda. Ejercido un rol similar. Mira, eso es un problema de filosofía histórica, ¿no? Carlyle,
¿no? Con su teoría de que los héroes hacen la historia, te hubiera dicho, tenía que ser Artigas o no hubiera sido nadie, ¿no? Un estructuralista, un marxista, te diría, el proceso se iba a dar igual y si Artigas le hubiera caído una piedra en la cabeza y se hubiera muerto, hubiera habido otro que hubiera jugado ese papel, ¿no? Eso, digo, yo no soy capaz de contestarlo. ¿Qué dice? ¿Lincoln Ahora, Maistegui? ¿cómo? ¿Lincoln Maistegui qué dice? Con respecto a esa disyuntiva. di- Es que caudillos hay desde que el ser humano está sobre la Tierra, Exacto. así que en alguna medida podemos seguir rastreando para atrás. Y de repente terminamos hablando, a raíz del proceso histórico entre la banda oriental, la provincia que se separó, la nación uruguaya, con el tema de Botnia y con lo que le pasó hace unas horas prácticamente al expresidente Tabaré Vázquez. Yo te buscaba la lengua sabiendo la respuesta de antemano, si me dijiste sí, Tabaré Vázquez es un caudillo de los más grandes que ha habido en la historia del Exacto, Uruguay. lo más importante. No sé ustedes, yo estoy disfrutando mucho la charla con Lincoln, entre otras cosas, bueno, primero que nada porque nos obligás a pensar y eso siempre está bueno, ¿no? Y sobre todo porque demostrás eso que uno sabe de haberlo leído en los libros, y de repente por sentido común la historia es una continuidad. Hay momentos de ruptura, pero hay cosas que nos comunican con el pasado de hace 200 años o mucho más atrás. Tú decías, Donde decía que la izquierda nunca iba a llegar al poder en el Uruguay. Porque los partidos tradicionales habían creado algo, un sistema que iba mucho más allá de la adhesión política. Era una forma de conseguir trabajo, era una forma de que el ciudadano se sintiera protegido y contra eso no había que darle. Bueno, Tabaré Vázquez solo rompió eso. Sí, eso no es un caudillo. ¿por qué decís solo? Porque podríamos decir que eso es la culminación de un proceso que comenzó incluso antes de la creación del Frente Amplio. Claro. Y esto nos lleva de vuelta al tema de los caudillos. ¿Era Artigas o bien otra persona en esa época y en ese lugar hubiera